Hola, buen día a todos y todas. En la clase de hoy, los modelos didácticos en la educación física. ¿Cómo es que se interviene para poder enseñar gimnasia, juegos motores, deportes? Todo este material lo pueden leer del capítulo 2 del texto La enseñanza de la educación física. Allí el primer problema que hay que dilucidar es cuál es el marco epistémico, es decir, las condiciones culturales, políticas, sociales, el imaginario en el cual se puede discutir la cuestión de los modelos didácticos. Y lo primero que encontramos como problema al abordar ese imaginario es la situación del cuerpo en la escuela durante el siglo XX. En otras palabras, ¿cuáles son los imaginarios referidos al cuerpo circulantes en la escuela, que es donde enseñamos educación física como disciplina escolar? Y dice un autor que ahí pueden encontrar, Denis, que la historia del cuerpo en la escuela es la historia de un rechazo. Nosotros hemos detallado un poco y delineado cuáles son las características que encierra esa frase. En la escuela prevalece un imaginario dualista que toma el cuerpo como instrumento del espíritu, digamos, y eso provoca una educación física compensatoria, la típica cansar a los nenes, que ahora tienen que volver a matemáticas. La didáctica está más bien centrada en transmitir contenidos, no en los sujetos que aprenden. La escuela es tomada como lugar de trabajo, no de vida. Prevalece una concepción conductista del aprendizaje y una concepción vertical de la creación cultural. Si es vertical, los aprendices no tienen saberes previos. En síntesis, la escuela es un dispositivo disciplinante, más que un espacio de expresión. En ese contexto, la educación física durante el siglo XX ha procurado legitimarse, pues tenía que estar en una institución que tenía unas visiones sobre el cuerpo nada facilitadoras de su tarea. Entonces, dice un autor, Walter Bragg, que la educación física en ese contexto intenta legitimarse a través de diferentes discursos. Los discursos son de dos tipos, dice Walter Bragg. Por un lado, la educación física se legitima a través de discursos heterónomos o a través de discursos autónomos. Los discursos heterónomos, en general, justifican a la disciplina desde una perspectiva militarista, desde una perspectiva higienista un poco más adelante, en los años 30, 1930, y desde una perspectiva deportivista. Es decir, a principios del siglo pasado, es fácil encontrar en la documentación que la educación física estaba como al servicio de disciplinar y hegemonizar al pueblo y a los ciudadanos detrás de los símbolos nacionales, para tomar un ejemplo. En la legitimación autónoma, la educación física ya desde los 70, a mediados de los 70, apela al carácter educativo que tiene el cuerpo y el movimiento, sobre todo a las relaciones entre movimiento y psiquismo. Desde los 90, otro nuevo tipo de legitimación reivindica el valor del juego, convirtiendo la educación física en una especie de espacio lúdico compensatorio de las tareas escolares. Hoy entendemos a la educación física, sin embargo, en pedagogía, como una práctica social donde se transmiten saberes y contenidos culturales. Y en ese contexto nos parece pertinente plantear el análisis de las corrientes o modelos didácticos.
La primera autora en procurar hacer una clasificación de las corrientes en educación física existente, por lo menos la primera autora que lo hizo referida a la educación física, pues con la gimnasia ya estaba la monumental obra de Langlade y otros intentos. Pero Benilde Vázquez en 1989 plantea la existencia de cuatro corrientes: una educación física orientada al deporte, una educación física de tipo psicomotriz, muy notoria en los ambientes del nivel preescolar, una educación física orientada a la expresión corporal y dice una educación física de tipo sociomotriz, centrada más bien en las posibilidades que brinda la lectura de la obra de Parlevas. Nosotros disentimos con esta clasificación, sobre todo por el último ítem, dado que Parlevas en ningún momento plantea que, que la praxeología prioriza una orientación sociomotriz. Solo aclara que hay situaciones de tipo sociomotrices y situaciones de tipo psicomotrices. Por otro lado, no es correcto confundir educación física con praxeología. Mientras la primera es una disciplina científica vinculada a la intervención pedagógica a partir de las conductas motrices, la segunda es una ciencia que estudia las acciones motrices con independencia, hasta cierto punto, de su carácter pedagógico. Nosotros propusimos otro modelo, que es centrarnos en un análisis no de los contenidos únicamente, sino de todos los elementos del modelo didáctico y de las relaciones entre estos elementos. Entonces, podemos ver una clase, un libro, una presentación en un congreso, etcétera, a partir de tratar de deconstruir qué objetivos, qué contenidos, qué relaciones de comunicación, qué estrategias de enseñanza y de evaluación se plantean en esa clase o en esa secuencia de clases. Y hablar ahí de la existencia de un modelo didáctico en particular. Reitero que lo pueden leer de el capítulo 2 de la enseñanza de la educación física, y ahí el desafío va a ser encontrar cuáles son los modelos didácticos que han aparecido durante el siglo XX.